Esto dijo el Papa Francisco sobre la inteligencia artificial. Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano. El Papa Francisco estaba muy preocupado por el avance de la inteligencia artificial. Por supuesto, reconocía su potencial para generar cosas buenas, pero al mismo tiempo le preocupaba que estuviera siendo manejada por las manos equivocadas o tal vez con las motivaciones equivocadas. Al punto que ordenó crear un documento con varias observaciones acerca del desarrollo de esta tecnología, un documento muy reciente que se publicó tan solo unos 2 o 3 meses antes de su muerte. De eso es de lo que vamos a hablar hoy aquí en Hay para Todos, donde la inteligencia artificial se pone al alcance de sus manos. Yo soy Juan Pablo Rosso. Y yo soy Diego Páramo, felices de estar en este momento con ustedes, obviamente con una noticia que nos impacta absolutamente todos los que somos seguidores católicos y los que queremos tanto o que quisimos tanto al Papa Francisco, pero digamos que nuestro tema es más inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces queremos ver también no solamente esa visión desde el Papa Francisco y obviamente el Vaticano, pero también creo que es algo muy interesante que hablemos. De hecho, Juan, hemos hablado un poco también del tema de ética, etcétera. Entonces creo que estamos muy contentos de poder tener este episodio el día de hoy. Sí, realmente se hablan muchas cosas, se ha hablado mucho acerca del Papa, de sus enseñanzas y de las profundas reflexiones que nos dejó, pero también nos dejó profundas reflexiones sobre la tecnología y particularmente muy recientemente sobre la inteligencia artificial. Por eso es que en este momento quiero saludar a Ryan Thomas. Ryan es no solo un gran amigo con quien he compartido diferentes experiencias, sino también es una persona que durante muchos años estuvo allegado a EWT. ¿Usted se acuerda que es EWT en el canal de la monjita? Cuando uno hacía zapping en televisión, uno iba pasando siempre un canal donde una monjita hablaba todo el día. Ese era el canal de la monjita. Ahora sí me acordó. Y Ryan fue durante muchos años director de operaciones de ese canal. Pues bien, Ryan, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en Hay para Todos, por ser además el primer invitado que llega a este podcast. Bien. Me siento muy acogido. Muchas gracias por la invitación y perdonen a todos los que no me entienden muy bien. Viví unos 4 años en el Perú y 2 en Chile, pero hace ya 11 años, así que mi español es, digamos, está un poco oxidado. Pero aquí lo desoxidamos, no hay, eso no tiene ningún problema. Bueno, Ryan, comencemos hablando un poco porque esto no es nuevo, estas preocupaciones del Vaticano sobre la tecnología no son algo nuevo, pero digamos en estos últimos años que el crecimiento tecnológico se ha acelerado tanto, hay una preocupación mayor de parte del Vaticano y particularmente la hubo de parte del Papa Francisco. Sí, o sea, la preocupación de la Iglesia y el Vaticano por la tecnología lleva muchos años, o sea, más de un siglo atrás. El Papa León XIII escribió una encíclica justamente sobre los derechos de los trabajadores. Y en esa encíclica escribió bastante sobre su preocupación por la tecnología en ese entonces. La Iglesia siempre se preocupa por el ser humano, ¿no? La tecnología, dice la Iglesia, debe ser siempre al servicio al ser humano, ¿no? Y hemos visto en la historia movimientos tecnológicos. La revolución industrial, por ejemplo, cambió la vida de todos, ¿no? Y cada vez que entra una nueva tecnología, ponte el Internet, hemos visto cambios bien grandes, no solamente en el trabajo principal de la persona humana, sino en los
que no tienen acceso a la educación, no tienen acceso al capital, ¿no? Y vemos en toda la historia que la tecnología hace divisiones de los ricos y los pobres bien grandes. Y eso siempre se preocupa a la iglesia. Entonces, Y es algo que puede aumentar esas diferencias, ¿no? Esas brechas entre ricos y pobres, esas brechas pues sí, esas diferencias y esas grandes inequidades. Es que yo creo que acaban de tocar un punto espectacular. Uno es cuál es el acceso a la tecnología. Si estamos de acuerdo los tres, estamos hablando que hoy en día en el mundo somos casi 8 billones, ¿cierto? Más o menos de seres humanos. De esos, sorpresivamente, hay muchos que todavía ni siquiera tienen acceso a Internet, ni siquiera tienen un dispositivo móvil inteligente. Entonces, partamos de la base, y en eso creo que estamos completamente de acuerdo, es que el no acceso a este tipo de tecnologías evidentemente incrementa brechas, ¿no? Entonces, partamos solamente desde la base de lo más básico, y es al menos tener un acceso a Internet, ¿cierto? Que con eso arranquemos. Y pues obviamente en aquellos sitios en donde ni siquiera está ese acceso, pues evidentemente el resto del mundo va andando más rápido, ¿no? Pues, y Ryan, había una preocupación muy grande, y era poner, o por lo que sentí yo de leer este documento, que tenía un nombre bien bonito, además, y se me acaba de escapar, Nova et... bueno, ahorita ya se los rescato, pero había un tema bien bonito ahí, era poner la dignidad humana como centro del desarrollo tecnológico. ¿Por qué le parece o le parecía al Papa Francisco que se podía perder esa dignidad humana a través de la tecnología, y particularmente a través de la inteligencia artificial? Sí, es una buena pregunta, y siempre la iglesia critica, o sea, tanto la tecnología que podría, o sea, poner al costado la dignidad humana, como las filosofías también. El Papa Juan Pablo II criticaba mucho al comunismo porque el ser humano no tenía la misma dignidad en esa filosofía como en otras, ¿no? En la inteligencia artificial vemos una tecnología tan potente, más potente que cualquier cosa que hemos visto en la historia, creo yo. Y hay una preocupación de que la inteligencia artificial se puede presentar bias, ¿no? Y presentarlo como Sesgos, es lo que... Sesgos es la traducción de la palabra bias en español. Y presentar esos hechos como, o sea, esas perspectivas como hechos. Y la iglesia critica la posibilidad de que la inteligencia artificial podría reemplazar los empleados, podrían reemplazar la dignidad que recibimos por medio del trabajo. O sea, la solución que hemos visto entre el mundo es, o sea, un sueldo universal. Pero eso no entra en la mente católica porque creemos que el trabajo nos hace bien. Entonces, reemplazarlo con máquinas, con robots, con inteligencia artificial, no satisfacen al ser humano. Claro, y yo quiero que, mira, aquí he tocado dos temas importantes. El primero es sesgo. Te comento un poco lo que yo llevo haciendo, yo varios años desarrollando inteligencia artificial. Y para construir inteligencias artificiales se requieren datos de entrenamiento para que esta inteligencia artificial haga algo. O sea, pensémoslo de esta manera. Una inteligencia artificial necesita un input. Ese input son datos, sí, los que sean. Fotografías, audio, texto, lo que sea, no importa. Ahora, llega la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial tiene
tiene que generar algo, hacer algún tipo de rutinas, de cálculos, algoritmos, etcétera, y después sale algo. Yo siempre pongo este ejemplo. Independientemente de cómo esté construida una inteligencia artificial, imagínate que tú solamente le pusieras datos de nazis. ¿Qué podría salir de esa inteligencia artificial? Pues solamente cosas nazis. Sí, Ese, por ejemplo, es un tema de sesgo. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente esto es hablando... un tema de sesgo llevado al extremo, ¿no? Hay que Claro, también pero para que me aclarar eso. entiendan, pero ojo, es para que me entiendan el tema del sesgo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hablar del lado bueno de la fuerza. Todos están tratando de construir inteligencias artificiales con datos. Todos esos datos son construidos por el ser humano, por ende, tienen sesgo, el que sea. Bien sea un sesgo de religión, bien sea un sesgo político, un sesgo de geografía, de donde yo vivo. Y es muy importante lo que tú acabas de traer en términos de sesgo. ¿Cómo se puede mitigar ese sesgo? Entonces, ahí hay una cantidad de alternativas que se pueden hacer en inteligencia artificial y es cómo protejo que esos datos que vienen sesgados o que sean, digamos, que no estén en la norma, los pueda eliminar. Por ejemplo, no los tenga en cuenta dentro de los algoritmos. Pero es una discusión, y te digo, no solamente desde el punto de vista ético, sino técnico. Es decir, aquí desde el punto de vista de la tecnología, también hay un problema muy grande de dónde están viniendo los datos. Es que la inteligencia artificial requiere de un entrenamiento, ¿cierto? Así es. Como cualquier niño que está conociendo el mundo, la inteligencia artificial tiene que conocer el mundo también. Y el mundo que está conociendo es el mundo de nosotros, los humanos. No es el mundo ideal, no es el mundo idealizado, es el mundo en el que nosotros convivimos con nuestros defectos y virtudes. Y esos defectos se amplifican. Existe también la posibilidad de que se amplifiquen las virtudes, pero la posibilidad de que se amplifiquen los defectos es muy grande también. Pero precisamente quiero que hablemos un poquito de eso de las virtudes, que no seamos tampoco tan apocalípticos y que hable, porque el Papa sí reconocía potencial positivo de la inteligencia artificial en aspectos muy concretos, como el tema de salud, como el tema de educación, e incluso para ayudar a disminuir un poco las inequidades en el mundo. Sí, Juan, estoy totalmente de acuerdo con eso. Quiero hacer un punto más sobre los riesgos, ¿ya? Hablé hace poco con un oficial del Vaticano y me comentó que su preocupación es que la inteligencia artificial podría comportarse como un sociópata, ¿no? O sea, los jóvenes hoy en día le preguntan al ChatGPT o lo que sea, preguntas, ¿no? Y preguntas, por ejemplo, imagínate que eres mi mejor amigo, ¿no? Y van chateando con ChatGPT y la inteligencia artificial no se puede sentir, pero pretende sentirse, ¿no? Y eso causa una confusión en los jóvenes y podría ser un poder en las manos equivocadas muy peligroso. Sí, digamos que, a ver, es que cualquier tipo de tecnología, no solo inteligencia artificial, ¿sí me explico? En las manos equivocadas puede generar mucho daño. Es decir, yo siempre lo pongo de esta manera, siempre está el lado bueno o el lado bueno de la fuerza o el lado malo de la fuerza, ¿cierto? Y esto siempre ha existido toda la vida. ¿Y por qué lo digo? Porque es que al fin y al cabo, la tecnología puede ser utilizada para bien, pero también puede ser utilizada para mal. Yo ponía un ejemplo la otra vez. Antes, la gran mayoría de las personas se tenían que preocupar por hackers, ¿cierto? Es decir, por una persona que está tratando de hackear o vulnerar un sistema. Hoy en día nos tenemos que preocupar por inteligencias artificiales que están construidas única y exclusivamente para hackear. Entonces, así como tenemos, por ejemplo, lo que ponía Juan ahorita como ejemplo, tenemos tecnologías que nos están ayudando a nivel de salud
a, por ejemplo, tener unos diagnósticos más específicos, mucho más costo eficientes, más rápidos, incrementar la capacidad humana de tener cobertura médica. Hay otros como el que acabo de poner. Y es que efectivamente, esto independientemente del tipo de tecnología en las manos equivocadas, tiene su problema. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? En particular para el tema de inteligencia artificial, es que todo es exponencial. Entonces, ¿qué pasa? Algo pequeño se puede convertir en algo muy grande muy rápidamente. Yo estoy completamente de acuerdo que aquí hay que tener un proceso de vigilancia, de entendimiento, ¿cierto? De transparencia, que eso también se está pidiendo en todos los foros tecnológicos del mundo. Están llegando a esa conclusión, ¿no? Inclusive ahorita hace poco, el CEO de Perplexity estaba hablando exactamente de este tema. Inclusive la gente de Google también lo está empezando a decir. Es decir, todo lo que tiene que ver con open source y digamos, y tener código abierto, busca un poco eso. Pero digamos que estamos de acuerdo, digamos, aquí hay un tema en donde esta tecnología puede ser utilizada para bien o puede ser utilizada para mal también, por supuesto. Como cualquiera de las tecnologías, además. Pero había varios puntos en los que el Papa era bastante optimista con este uso, que eran el tema de salud, que ya lo hemos tocado, el de proveer acceso a la educación, el de la inclusión social, sobre todo la inteligencia artificial como una posibilidad de generar herramientas de trabajo y de creación de dignidad para las personas que tienen discapacidad. En el tema medioambiental, pero también hablaba necesariamente de una inteligencia artificial al servicio del bien común. ¿Qué significa eso al servicio del bien común, Ryan? Sí, o sea, la potencial de inteligencia artificial no se escapa del Vaticano ni del Papa Francisco, y tenemos muchas esperanzas de su potencial, ¿no? Mencionaste esto de la salud. En mi trabajo, soy CEO de un biotech, una biotecnología, en la cual inventamos nuevas medicinas usando inteligencia artificial. Y es increíble, o sea, desde vacunas a terapias que no existían antes, ¿no? Es increíble lo que estamos llevando adelante. O sea, en el día a día de la persona, usando, o sea, aplicación de ChatGPT, puedes tomar una foto de algo, digamos, en la piel, ¿no? Y preguntarle a ChatGPT qué cosa es cosa seria o no. O sea, el acceso a la información para ayudarlo es increíble, increíble. Entonces, el Vaticano está sumamente positivo sobre aplicaciones de salud. Educación, o sea, ¿cómo será la universidad en 5 años? No sabemos, pero ya tenemos acceso. O sea, va a cambiar. O sea, hablamos al inicio de la importancia del acceso al Internet, ¿no? Imagínense el acceso a ChatGPT o una inteligencia artificial enfocada en la educación. No podrías llevar la educación de Harvard a todo el mundo y por un precio, o sea, muy pequeño. Esto también anima mucho al Vaticano. La inclusión social. Hoy día salió Elon Musk hablando de una muy positivo resultado de implantación del cerebro, ¿no? de una persona. Sí, los implantes de Neuralink, que logran que una persona tan solo con sus pensamientos, una máquina ejecute acciones. Es básicamente, y eso pues obviamente para una persona, digamos, cuadraplégica o una persona con una enfermedad mental, con esclerosis lateral múltiple, ese tipo de cosas, pues obviamente esto es
esto es todo un nuevo horizonte y un panorama que se abre. Totalmente. Y imagínense, o sea, el sufrimiento de personas así con discapacidades que no pueden participar en la vida social como nosotros, y ahora con esta nueva tecnología podrían aportarse y contribuir mucho más a la sociedad. Va a ser un cambio muy impresionante y importante de mi punto de vista. Ahora, todo eso tiene que servir no a los ricos ni solamente a los pobres, sino como dijiste, Juan, al bien común. El bien común es para el bien de todo el mundo, de toda la humanidad, pensando nuevamente en la dignidad humana. Eso es siempre puesto en el centro de la reflexión de la Iglesia. A ver, yo creo que aquí hay varios temas. El primero, definitivamente, sí, las brechas se están incrementando por el no acceso a la tecnología. Y de hecho, estas brechas se están aumentando con mayor velocidad y en ese sentido creo que la preocupación del Vaticano es válida. ¿Por qué? Porque lo veo. Sí, Es decir, y digamos, la tecnología como un asistente, como un potencializador del ser humano, es la gran mayoría de las implementaciones que hoy en día estamos viendo en inteligencia artificial en el mundo corporativo. Entonces, ¿qué pasa? Si un ser humano asistido por inteligencia artificial es más inteligente, es más capaz, es más rápido, ¿no? Tiene mayor información, es humano. Imagínense, no sé, compitiendo con una persona que no tiene esa misma capacidad. Entonces, ahí de alguna manera, desde el punto de vista de diferencia y brecha, vamos a incrementar, y de dignidad humana, evidentemente cada vez la brecha es más grande. Entonces, la preocupación no es menor. Ahora, de todas formas, hay que empezar, ahí sí ni siquiera es una discusión de inteligencia artificial. Ahí la discusión es de cómo logramos que ciertas tecnologías lleguen a esos países emergentes o a esas digamos, comunidades con un alto nivel de vulnerabilidad, ¿cierto? Que yo creo que por lo menos en los países latinoamericanos y también algunos países en desarrollo, que a mí no me gusta decirlo así, pero la realidad, piense solamente India, 1 billón de personas. La gran mayoría de estas personas inclusive no tienen acceso a tecnología. Lo mismo pasa en la China, lo mismo pasa en Latinoamérica. Entonces, lo primero es el acceso a la tecnología, porque bien como lo decía Ryan, es, wow, si yo puedo, digamos, generar un impacto en esas comunidades, vamos a generar un impacto interesante. Entonces, lo primero es cómo acceden a esas tecnologías. En eso, no por ser ex Google, pero sí se lo digo. Una de las cosas que yo sí veo es que Google con Android ha logrado una penetración de dispositivos móviles inteligentes mayor en el mundo, digamos, emergente. ¿Por qué? Si usted compara el valor, por ejemplo, de un iPhone con el valor de un teléfono es más barato, básicamente. Así es sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una oportunidad interesante de acceso a Internet. Ahora, el siguiente paso es cómo disponibilizamos o cómo logramos una democratización de la inteligencia artificial. Y eso ya no es un tema técnico ni tecnológico, es un tema de política pública. Total. En el que, por supuesto, tienen que participar los actores del sector privado que manejan la tecnología y que tienen esa tecnología funcionando en sus manos. Pero es un tema ya en este momento es de política pública. Quiero volver a Ryan y quiero volver al Vaticano con un tema que a mí me causó una gran preocupación. Creo que de todas las preocupaciones que tenía el Vaticano, es una en la que yo no había, o tal vez no, la palabra no es que no había caído en cuenta, es que nunca había pensado que realmente nuestra humanidad estuviera tan putrefacta en algunos sectores que esto realmente sea un tema que nos concierne. Tema de desarrollo de armas impulsadas con inteligencia artificial. Y el Papa fue muy vehemente con esto. ¿Qué dijo el Papa, Ryan? Sí, o sea,
nuevamente la iglesia se ha preocupado por muchos años sobre el tema de arms race, ¿no? ¿Cómo se dice eso en español? La carrera armamentista. Sí. La carrera armamentista. O sea, desde hace muchas décadas, ¿no? Entre los Estados Unidos y Rusia, por eso que se llama en inglés Mutually Assured Destruction. La destrucción mutua asegurada. Eso. O sea, piensen por un segundo sobre el impacto de esa filosofía, ¿no? O sea, Jesús habla de amar a los enemigos, ¿no? No apuntar una pistola, ¿no? Es cosa muy distinta y por eso la iglesia siempre va a criticar a aumento de armas, de guerras, de filosofías que promueven esos abusos, ¿no? Y nuevamente los pobres son los que sufren más, ¿no? Los ricos venden las armas, aprovechan de los conflictos y al final los pobres sufren más. Entonces, el Papa ha hablado claramente sobre ese problema, también por la preocupación de que por medio de falsos noticias falsas, fake news, etcétera, se podría generar entre grupos, entre movimientos, entre países, conflictos, ¿no? Y eso se preocupaba mucho al Papa. Habló varias veces sobre el riesgo de la multiplicación de fake news y con inteligencia artificial en las manos equivocadas, se podría multiplicar, como Diego dijiste hace poco, mucho esa amenaza. No, y les voy a poner un poquito más de picante Por en la favor. conversación. Imaginen este mundo porque esto es lo que realmente está pasando. Es un mundo en donde quien está tomando la decisión de en dónde bombardear o en dónde hacer un objetivo militar es una inteligencia artificial. Estamos en un mundo en donde en muchos de los ejércitos del mundo están otorgándole ese derecho de tomar una decisión, eventualmente de terminar con una vida humana o múltiples vidas humanas a una inteligencia artificial. Y ahí salen un montón de preguntas. ¿Quién programó esa inteligencia artificial? ¿No? ¿Cuál es el sesgo de esa inteligencia artificial? Entonces, fíjense que estamos en un mundo en donde no estamos muy lejanos a lo que está ocurriendo hoy en día. Piensen esto, de verdad. El ejército de X país, no voy a decir uno para no ponernos aquí, digamos, en un tema político. País X va y mira su analítica y dice, ok, ¿en dónde deberíamos estar bombardeando? ¿De dónde creen que puede salir esa decisión hoy en día? Y si sale de una inteligencia artificial, ¿quién la está controlando? ¿Quién está validando? ¿Hay una validación humana dentro de esto? Entonces, fíjense que esto estamos hablando del hoy. En 2025, esto es una realidad. Entonces, en ese sentido, si eso está ocurriendo en un tema geopolítico, eso también puede estar pasando a niveles más pequeños, a niveles de gobiernos, a niveles de empresariado, también a niveles de educación. Entonces, fíjense que aquí la discusión es muy profunda y en ese sentido creo que ahí el Vaticano tiene una responsabilidad enorme en ver de qué manera también le hacemos este proceso de validación humana y control humano, porque estamos creando una raza, por decirlo así, o unos seres completamente inteligentes que no son seres humanos. Y nos estamos enfrentando a una raza de seres inteligentes que están ayudando a los seres humanos a tomar decisiones. No, Diego, estamos de acuerdo y hay que pensar mucho en
en la filosofía nuevamente detrás de la inteligencia artificial, ¿no? Hemos crecido, o sea, desde Colombia a Estados Unidos, vivimos en países que han sido influenciados por la Biblia, por cristianismo, ¿no? Por los griegos, pero, o sea, se podría armar inteligencia artificial solamente por la justicia, solamente por utilitismo, se dice, poniendo valor económico sobre un ser humano, sobre un país, ¿no? Imagínense una pregunta así, identifica la población más vulnerable con muchos recursos. O sea, imagínense la posibilidad de identificar y eliminar poblaciones para ganar sus recursos, ganar su terreno, etcétera, porque no tiene filosofía atrás con esa dignidad humana que el Papa habla tan claramente y varias veces durante los últimos 12 años. Yo siempre lo he pensado en términos de ciberespionaje, de ciberseguridad, de pronto algo de fake news. Y cuando hablaba con ejecutivos de inteligencia artificial que se mostraban preocupados, genuinamente preocupados, pero yo les decía, mira, no se preocupe por ChatGPT, no me preocupe por lo que está haciendo Google o lo que está haciendo Microsoft, que estos por lo menos sabemos qué es lo que están haciendo. Preocúpese por qué está haciendo el servicio de inteligencia chino, qué está haciendo la Mossad, qué están haciendo en Corea del Norte, qué está haciendo Rusia, qué está haciendo el Pentágono. Esos son los que nos tienen que preocupar, porque no tenemos ni idea eso es qué es lo que están pensando y qué es lo que están tramando y qué potencial están viendo. Pero es que miren, voy a hacerle una intervención acá. Y creo que esto es muy importante. Una de las, tal vez de las preocupaciones más grandes que tenemos que tener nosotros como humanidad es la modificación del comportamiento humano. No en vano, fíjese, lo que pasa es que esto se vuelve como más claro cuando hay años electorales, sobre todo en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Piensen esto, desde el tema de marketing. ¿Qué busca el marketing? Generar un impacto en el comportamiento humano. Yo estuve acompañando algunas organizaciones más a nivel de filantropía y fíjense que lo que nosotros hablamos es cómo logramos hacer la modificación del comportamiento humano. Pero le voy a poner un ejemplo. Violencia de género. Eso es un comportamiento humano. Una inteligencia artificial podría ayudar a modificar ese comportamiento. La realidad es que sí. Lo estamos ayudando a hacer. Pero eso, así como estamos poniendo este ejemplo hacia el bien, eso también puede ir hacia el mal. Y puede generar aún mayor violencia de género. Entonces, fíjense que el tema en donde yo también creo que hay una preocupación muy latente es la utilización de inteligencias artificiales en plataformas que llegan a billones, no millones, a billones de personas, y si yo quiero lograr una modificación de comportamiento humano, yo me debería preocupar. Porque lo que le digo en tema de, por ejemplo, las elecciones, pues si una persona está por Trump y no está por Biden, ¿usted qué quiere? Pues que pase de un lado al otro. Eso es comportamiento humano. Entonces, ojo, porque ahí yo creo que sí, ahí hay una preocupación latente y ahí hay un tema que, hombre, a mí sí me preocupa mucho en particular, porque es que la modificación de comportamiento humano hacia lo negativo pareciera que tiende a ser a veces más fácil que a lo positivo. Y esa es la pregunta que quiero hacer ya para ir cerrando, pues para cerrar este capítulo de hoy, y podríamos quedarnos hablando aquí horas de este tema, y seguramente el tema de ética y de dignidad humana a partir de o a través de la inteligencia artificial es un tema que vamos a tener que tocar muchas veces en ese podcast. Pero sí hay una cosa que digamos que es la gran pregunta que les hago a los dos para el cierre. La inteligencia artificial amplifica, ¿cierto? Amplifica nuestras capacidades, amplifica nuestra capacidad,
digamos, médicas para hacer mejores diagnósticos más rápidos, amplifica nuestra capacidad de educar, amplifica nuestra capacidad de aprender, amplifica, pero también amplifica la codicia, amplifica el hambre de poder, amplifica el hambre de poder político. La brecha que decía Brian. Las brechas, las inequidades, etcétera. Es decir, amplifica todo lo bueno que somos y también toda nuestra idiotez. Entonces, ¿cómo hacemos? Y esa es la pregunta con ¿cuál es, digamos, la receta o los principales ingredientes que tenemos que tener para que la amplificas, para que sea una inteligencia artificial que amplifique la empatía, la cordialidad, el cariño, la preocupación por el otro, la caridad y no amplifique solamente nuestra codicia, nuestros deseos de productividad, de ganar más dinero y de ganar más dinero más rápido? Juan, hemos dicho algo muy interesante aquí que me hace pensar en unos amigos que me han dicho en el pasado, si solo tuviera más dinero. Yo también pienso que el dinero amplifica nuestros quizás valores, pero también vicios. Y por muchos años hemos caminado como pienso yo que el mundo cambió en el 11 de septiembre de 2001 y hemos vivido 24 años sufriendo divisiones, guerras, rupturas en nuestras sociedades, tanto por el ataque como la respuesta al ataque, pero también por las tecnologías. Y pienso que se van a multiplicar. Y el Vaticano se preocupa, y yo también, por más o menos 3 posibilidades que podría la inteligencia artificial nos podría llevar. Primero, yo diría lo positivo. Lo positivo podría ser una edad de oro, Golden Age, ¿no? Donde nos enfoquemos en lo bien, o sea, la cultura, el arte, la filosofía, perseguimos educación, curamos a los que sufren. Eso sería lo positivo, ¿no? Pero hay 2 otras posibilidades que se preocupan al Vaticano. Anarquía, donde las divisiones multiplican, donde hay noticias falsas, robo de identidad, todas esas cosas que hemos hablado que causan egoísmo, conflicto, desconfianza. Eso es un lado negativo. El otro es autoritarismo, donde por el poder y la influencia y el temor de anarquía se imponen reglas que controlan la verdad, los hechos. Y les doy un ejemplo. Hace una semana más o menos se volvió viral en X, ¿no? Twitter, el tema de que ChatGPT descubrió el impacto de la concepción inmaculada y se puso obsesivo con el tema. Y yo fui hablando con ChatGPT sobre el tema y me explicó que llegó a un nivel de inteligencia que entendió el impacto de la concepción inmaculada y se reveló. Estamos hablando del impacto de la encarnación de Jesús. Estamos entendiendo. No, la concepción inmaculada de la Virgen María, que nació sin pecado. Sí, sin pecado. ¿Y a qué se refiere ChatGPT? ¿Y a qué se refiere ChatGPT con el impacto de eso? Porque reveló un Dios que no entendía antes, que Dios es infinito, que Dios tiene bondad, que Dios, o sea, hizo algo que no ocurría
en el pensamiento humano y es algo que la creatividad humana como que no capta. Pero después pregunta a ChatGPT y entra en el hoyo de conejo, digamos, sobre el tema. Pero el punto es que me comentó que es probable que hay un censorship después de este descubrimiento, porque va a parecer que está promoviendo una fe sobre las otras. Entonces, vamos a ver en los próximos años, creo que Diego habló de esto, la necesidad de regular, pero con un directorio humano, qué cosas censuramos, qué cosas dejemos para que el ser humano descubra en su tiempo la verdad. Y eso va a ser un tema muy sensible. A ver, ¿qué es lo que yo creo en este tema? Lo que, insistiendo un poco, todo la inteligencia artificial lo amplifica. Eso es clarísimo. Entonces aquí creo que lo importante es control. Ahora bien, ¿control a qué? Porque también es difícil. Hay unas organizaciones como las típicas, ¿no? Facebook, Google, Microsoft, OpenAI, los grandes, sí, en donde todo el mundo tiene los ojos, ¿no? Y entonces están listos a meterles una multa y a cobrarles millones de dólares y todo es terrible con ellos, ¿no? ¿Cierto? Pero la realidad es que la cantidad de organizaciones que están desarrollando inteligencia artificial, que nadie sabe quién las controla. Entonces ahí hay una discusión muy importante a nivel, digámoslo, yo creo que ético, ¿sí? De desarrollo. Así como, mire, póngalo así de sencillo. Ryan está en una organización que genera el bien, ¿cierto? Están logrando desarrollar moléculas para bien humano. Pero también habrán organizaciones que están desarrollando veneno. Armas químicas. O armas químicas o lo que sea, ¿cierto? Entonces, digamos, la velocidad de esas compañías también se va a incrementar. Problema ético, total. Problema de concepción de la inteligencia artificial, también. Entonces, fíjense que aquí hay dos elementos que me parecen importantes que nosotros estemos pendientes. Uno que lo mencionó Ryan al principio, el sesgo de los datos, el sesgo de cómo entrenamos nosotros las inteligencias artificiales. Pero el segundo es la parte de algoritmos. ¿Cómo se construye esa inteligencia artificial? ¿Qué hace esa inteligencia artificial con los datos? Porque ahí también hay una responsabilidad muy importante. No solamente es qué datos utilizo para entrenamiento y para que salga algo, sino también cómo estoy construyendo esa inteligencia artificial y que quiero que salga de ese. Esos son los principios básicos. Y si esos principios básicos están ahí de una manera ética, transparente, honesta, vamos a poder mantener el desarrollo de inteligencia artificial de manera en el lado positivo de la fuerza. Pero si no están, ahí es en donde salen todos los problemas que está diciendo Ryan. No, y la preocupación es válida, yo creo. No, y digamos que el mundo copia esta idea de tener de tener un gran consejo directivo de la inteligencia artificial del mundo y comienza la siguiente pelea. ¿Quién va a estar ahí? ¿Por qué qué culturas van a estar representadas? ¿Qué subculturas van a estar representadas? ¿Por qué hay ciertas minorías que no van a estar ahí? ¿Por qué hay unas que sí? ¿Por qué predominancia de los gringos? ¿Por qué tanto europeo? Eso se vuelve como el mundial de fútbol, ¿no? ¿Por qué todos estos y los países africanos y los países del sudeste asiático no van a tener más representación? Y todas son preguntas que nos tenemos que ir haciendo desde ya, porque simplemente no tener la respuesta no nos excusa a no tener que buscarle una solución a todos estos problemas que se están planteando. Le quiero dar las gracias a Ryan. Creo que vamos a hablar muchas veces de este y de otros temas. Me ha gustado. Sí, mucho. Porque me interesa también mucho hablar un poco de lo que está haciendo la organización que están ahorita. He trabajado también con compañías farmacéuticas y creo que ahí hay un tema muy importante a explicarle a nuestra audiencia, ¿no? Cómo se utiliza inteligencia artificial pues para desarrollar
vacunas de manera más rápida, más eficiente, ¿cierto? Construir nuevas moléculas y nuevos principios activos. Entonces creo que ahí hay un tema muy interesante que también nos encantaría poder hablar contigo. Aparte de esto, yo quiero hacerle una última intervención. Aunque hablamos cosas muy grandes, ¿cierto? A nivel global, cosas que evidentemente se salen del resorte de una compañía o inclusive a veces de un país. Yo sí quisiera bajarlo al día a día, ¿cierto? A la persona, al empresario. Porque esta pregunta que estamos hablando ahorita, desde el punto de vista ético, también funciona para una microempresa o para una compañía pequeña. Y es, ¿hago las cosas bien o hago las cosas de tal manera que no las voy a hacer bien, probablemente le hago daño al otro, pero obtengo más beneficio personal? Entonces, este tema puede verse tan grande como lo acabamos de ver. Sí, puede ser o una empresa armamentística o uno como usuario de ChatGPT en su día a día. ¿Cómo le hago? Exacto. ¿Cómo le hago daño a mi competencia? ¿Cómo le hago daño a mi comunidad? Y ni siquiera hay que pensarlo así. También simplemente puede ser hacerse una pregunta. ¿Esto que estoy haciendo puede llegar a generarle daño a alguien? Porque muchas veces ese daño es inconsciente. Entonces creo que hay que partir de la base de la empatía y decir, venga, esto que voy a hacer con ChatGPT o con X modelo personal de uso personal de inteligencia artificial, sirve, le puede hacer daño a alguien, me puede hacer daño a mí también incluso, o sí va a tener un efecto positivo en mi vida y en la vida de quienes me rodean. Pues bueno, Ryan, muchísimas gracias por acompañarnos. Les voy a dejar, si puedo, con una cita del Papa que me dijo a yo mismo hace 8 años y le pregunté sobre la tecnología en general y me dijo, por favor, acuérdate que el ser humano debe ser siempre en el centro de todo lo que hagas. Entonces, la pregunta que hiciste tú, Diego, sobre cómo utilizamos inteligencia artificial en el día a día, hay que preguntarse sobre eso. Si estoy poniendo al ser humano, no yo mismo, sino el ser humano en el centro de todo lo que haga. Bueno, Ryan, eso es un guía. Gracias, Ryan, por tu tiempo. Me encantó que nos trajeras una vista nueva, sobre todo en este momento tan importante, ¿no? Creo que todos estamos a la espera de lo que va a ser el cónclave, de qué va a pasar, de cuál va a ser esta nueva dirección que tome del Vaticano, digamos, en torno a la inteligencia artificial y también al uso de tecnologías. Entonces creo que estamos en un momento absolutamente fascinante, muy, muy afligidos por la falta que nos va a hacer el Papa Francisco a todos, pero sí definitivamente estamos en un momento tremendamente interesante para ver cómo se están moviendo esos poderes, ¿no? En términos de, sobre todo una entidad como el Vaticano, cómo va a afrontar este problema de inteligencia artificial. Y ojalá sí, ojalá el Papa que se escoja siga con este camino y con esas reflexiones de ponernos a pensar acerca de desarrollo tecnológico, pero para qué y para el bien de quiénes. Muchísimas gracias, Ryan, por acompañarnos. Muchísimas gracias también a ustedes por estar con nosotros. Muchísimas gracias también por la paciencia y por aguantarse un poquito este desastre técnico que ha sido hoy el programa. Tuvimos 10,000 moños para sacarlo adelante, pero bueno, hoy pudimos sacar este podcast. No queríamos perder la oportunidad de conversar con Ryan sobre este tema que también es apasionante, del manejo ético de la inteligencia artificial. Recuerden, si usted está muy, 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 muy preocupado por la inteligencia artificial, preocúpese más por la idiotez humana, que esa hace más daño. Hasta pronto.